gusta mucho cada vez que escuchamos las historias, porque cada una es distinta, ¿no? Es muy particular, es muy propia, y en cada una vemos, ¿no?, cómo Dios fue acomodando las cosas, ¿no? Algunos por ahí antes de conocerse, otros mientras se conocían, otros después, pero sí vemos que Dios es bueno y nos visita, ¿no? Nos visita y siempre llega a tiempo, ¿sí? Todo lo que podemos vivir, Dios llega a tiempo, ¿no? Así que, bueno, abran sus Biblias que trajeron en Salmos capítulo 90. La verdad que esta reunión queríamos tenerla de manera presencial también, después de todo este tiempo de pandemia y todo bueno, todavía se está atravesando más o menos, pero porque la verdad que fue un año muy distinto, ¿no? Muy atípico, con ciertas dificultades para algunas cosas. Queríamos tener este rato no solo de compartir la palabra, sino también un tiempo de oración, un tiempo juntos para alabar al Señor, ¿no? Y hay algo que venía a mi corazón para poder traer, y algo que es muy importante que tiene que haber dentro de la vida de una pareja, de la vida de un matrimonio, que es la gratitud, es el poder ser agradecido. A veces, cuando uno viene a mi memoria un poquito el noviazgo que tuvimos con mi esposa, nosotros nos escribimos cantidad de cartas, ¿no? Cantidad de cartas. Tenemos 2 cajas en casa, todavía todas las cartas que nos escribimos. Prácticamente todos los días nos mandábamos con algunos que estaban ahí en Posadas una carta, ¿no? Entonces, salvo el tiempo que viví en El Dorado y el tiempo que ella vivió en Brasil, que estuvimos separados, siempre nos mandábamos cartas. Y siempre en esas cartas, ¿no?, uno siempre está, estoy agradecido, y qué bueno, y qué agradecido, y qué tal, ¿no? Y después cuando nos casamos, las cartas ya empezaron a dejar de estar. Había menos cartas, y estoy agradecido, y bueno, y ciertas cositas, ¿no?, que se quieren apagar, ¿no? Se quieren apagar. Y sabemos que todas son distintas etapas, ¿no? Nosotros de novios creo que jamás nos peleamos, y de casados jamás nos peleamos. Hugo siempre me respalda en todo. Por eso siempre lo traigo a San Nicolás. Yo necesito a alguien que me eche una mano ahí. No, y después, claro, después de casados, ¿por qué? Por la convivencia, por estar más cerca, por conocerse más, ¿no? De novios era la cartita de lejos, más los que tuvimos un noviazgo así dentro de la comunidad, ¿no? Esperando el domingo la visita, y Miguel Ángel que venía decía, hoy no hay visita, ya, ¿no? El domingo que viene, y el domingo que viene tampoco había visita, y bueno, y ahí estábamos. Pero, claro, en las cartitas había mucha gratitud. Ay, yo gracias a Dios por tu vida, este tiempo, y no sé qué, y no sé cuánto. Y después, cuando había cierta fricción, había ciertas cosas, a veces eso no quería estar. Pero la gratitud, así como amar es una decisión, yo quiero que entendamos que ser agradecido también es una decisión. También es una decisión, ¿sí? Y normalmente asimilamos la gratitud con un favor hacia nosotros, ¿no? Cuando alguien nos hace algo, le decimos gracias, ¿verdad? Cuando alguien nos alcanza algo, cuando alguien nos brinda algo. O sea, normalmente asimilamos la gratitud como una expresión hacia algo que hayan hecho por nosotros, ¿sí? Pero la gratitud es mayor que eso. Por eso, cuando alguien nos ofende, nunca le damos gracias. Cuando alguien nos trata mal, nunca le damos gracias. Cuando alguien, no nos da lo que pedimos, no le damos gracias. Pero tenemos que entender que cada etapa de nuestras vidas forjan y son parte de lo que somos hoy. Recién, creo que Paula decía recién, que no se conocieron en el Señor, pero hoy son parte. Y Gustavo decía, no estoy agradecido por decir, estuve en adicciones un tiempo. Obviamente que no, claro que no. Pero hoy están en Dios. Hoy están en Dios,
Y uno puede mirar atrás, y uno puede mirar hacia adelante, y uno puede mirar hacia el presente, y siempre uno puede decirle, gracias Dios, gracias Señor, siempre. Es una decisión. O puedo irme del otro lado y decir, pero ¿por qué? Y levantar la queja y elevar una queja y estar siempre en una ingratitud. Entonces la gratitud es una decisión. Y si vemos acá en el Salmo, capítulo 90, el versículo 12, vemos un versículo que quizás es conocido, y este Salmo es una oración de Moisés. Sabemos que Moisés fue un hombre que Dios trató, primeramente, casi en peligro de muerte, 40 años en un palacio, quiso hacer justicia por mano propia, no lo entendieron, su propio pueblo lo rechazó, 40 años en el desierto, de oficio cuidando ovejas de su suegro, ¿no? Y después Dios lo envía con el pueblo para ser el libertador, para traer una palabra de liberación. Dios lo usa para sacar al pueblo de Egipto de una manera milagrosa, y termina él liderando a un pueblo quejoso, un pueblo que constantemente quería volverse a Egipto, que ante el mínimo de los riesgos, ante el mínimo de los problemas, lo primero que decía el pueblo era, queremos volvernos a Egipto. En Egipto estamos mejor, ¿no? Siempre fue un pueblo quejoso. El pueblo de Israel fue un pueblo quejoso. Dios le dio agua, se quejaban. Dios le dio maná, se quejaban. Dios le dio codornices, se quejaban. En todo se quejaban. Entonces Moisés, en una de sus oraciones describe este salmo. Y si vemos los primeros versículos, desde hasta el versículo 12, nos habla de un proceso, ¿sí? De los procesos, de los tiempos de proceso de Dios para cada uno de nuestras vidas. Y en el versículo 12 dice, enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Otra versión dice, enséñanos a saber cómo vivir, a saber cómo vivir. A veces nosotros pensamos que vivir es simplemente así. Hago lo que quiero, hago lo que me parece, hago lo que siento y ya está. Y tenemos que aprender cómo vivir. Y dentro de lo que tenemos que hacer cosas agradecidas. ¿Cómo ser agradecidos? El principio de la gratitud comienza con nuestra relación con Dios. No hay una gratitud plena en ningún ser humano que vive lejos de Dios. ¿Por qué? Porque la gratitud comienza cuando uno se encuentra satisfecho y entiende el propósito de la vida. Y cuando uno conoce al dador de la vida, cuando uno tiene una relación con el dador de la vida, es cuando uno vive en una gratitud plena. Por eso sabemos que siempre que nuestra vida espiritual, que nuestra comunión con Dios empieza a andar más o menos, una de las primeras cosas que afloran es la queja. Esto no era lo que yo pensaba, esto no era lo que yo quería, esto no era lo que... Y empezamos con la queja. Y empieza a haber la queja. Queja hacia Dios, queja hacia nuestros hijos, queja con nuestra esposa, con nuestro esposo, con nuestra pareja, queja con todo. Y la queja no se satisface, porque el otro día esto lo hablaba un poco con mi hijo, pero le decía, el primer paso de la queja nos lleva al segundo, que es el capricho. Y el capricho es algo que no llena tu corazón. Es aquel insatisfecho que siempre está pensando que cuando tenga, que cuando obtenga, o que cuando la persona que está al lado de él o de ella sea de X o de tal manera, ahí va a ser feliz. Pero la gratitud no se satisface porque, la queja no se satisface porque de la queja vamos al capricho. Por eso tenemos que decidir ser agradecidos, y para lograrlo tenemos que experimentar una comunión viva y verdadera con el Señor. Hay una parábola en la Biblia que no lo quiero leer, pero si quieren ustedes ir revisándola, en Lucas 17, 11 al 19, que habla de los dos deudores.
un deudor que debía una suma inmensa al rey. Y el rey mandó llamarle para poder hacer cuentas y le perdona todo. Accede a un ruego, a una súplica de este deudor, le perdona una suma inmensa, impagable. ¿Sí? Pero dice que automáticamente este hombre, que había sido perdonado de una deuda increíble, va, lo agarra del cuello a un conciudadano de él, a un consiervo de él, que le debía una suma que era mayor, pero no era tan grande como la que él debía. Y le dice, pagame todo, y lo termina mandando a la cárcel. Y el rey se entera de esto y manda a llamar a este siervo. Y le dice, ¿cómo vos pudiste hacerle esto? ¿Que no te acordás que yo te perdoné a ti toda tu deuda? ¿Cómo pudiste enviar a la cárcel a este consiervo tuyo? Entonces, podemos ver ahí ese resultado de esa falta de gratitud de lo que él había recibido de su Señor. Y cómo eso le llevó a él a accionar mal con su consiervo. La primera persona a la cual debes estar agradecida es a Dios. Si no tenés una plena gratitud a Dios, olvídate que vas a poder actuar correctamente con la persona que hoy tenés al lado tuyo. Te va a ser imposible. Si no vivís agradecido y no has recibido el perdón de pecado en tu vida, olvídate que vas a poder ser agradecido y vas a poder sobrellevar correctamente una relación con la persona que tenés al lado tuyo. Por eso lo primero que podemos decirte en esta noche, a cada matrimonio, a cada pareja, es poner a Cristo en tu vida, en el primer lugar de tu vida. Poner a Dios en el primer lugar de tu vida. Y como decía Paola hace un rato, todo va a cambiar, nada va a volver a ser igual. Eso es así. Eso es así, sin nada que agregar ni nada que quitar. El Salmo 100, en el Salmo 100, ahora sí lo leemos, hay un salmo cortito, es el Salmo 100, y el versículo 4 nos dice, entrad por sus puertas, ¿con qué? Con acción de gracia, por sus atrios, con alabanza, alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre su misericordia y su verdad por todas las generaciones. ¿Qué nos marca una puerta? ¿Sí? Una puerta nos habla de una entrada, nos habla de una apertura, ¿verdad? Entonces, la gratitud, la acción de gracias en nuestra vida, es una entrada al atrio de Dios, es una entrada a poder ingresar hacia la presencia del Señor. Un corazón que no es agradecido es un corazón que no logrará entrar en la presencia del Señor. Ahora eso lo vemos en el ámbito espiritual, en el ámbito de nuestra vida y nuestra comunión con el Señor. Ahora, ¿qué tal está nuestra gratitud entre nosotros? Entre mi esposa y yo, entre mi esposo y yo. ¿Sí? ¿Qué tan agradecidos somos el uno del otro? Hay cosas que a veces en el tiempo las perdemos. Hay cosas que a veces, los roces que podemos tener entre nosotros, o alguna discusión, o algún celo, o alguna situación que se levanta, nos empieza a quitar la gratitud, porque ¿quién de nosotros está agradecido cuando está enojado? Nadie. ¿Sí? Salvo que le digamos esas gracias sarcásticamente, ¿no? ¿No? Gracias por levantar la ropa, ¿no? Cuando no lo hizo, ¿no? O sea, como para darle a entender que lo tendría que haber hecho, ¿verdad? Gracias por acordarte de sacar el pollo del horno, ¿no? Bueno, todo eso, ahí sí, ¿no? Una gracia sarcástico. Pero una gratitud verdadera, no lo hay. Cuando hay cuando hay un desacuerdo, una disensión, no hay una gratitud verdadera. Pero la gratitud tiene que ser constante, porque como vemos acá,
como esto abre puertas, nos permite entrar en el atrio de Dios, también tenemos que saber que dentro del matrimonio la gratitud es una puerta abierta para poder llegar al corazón de la persona que tenés al lado. Pero la gratitud sincera. Por eso siempre una cosa que recalco en las reuniones de matrimonios es que la manera en que nosotros tenemos que aprender a ser marido y mujer, a ser una pareja en el Señor, es la manera que Dios es con su iglesia y la iglesia es con su Señor. De esa misma manera tenemos que aprender. Cada versículo en la Biblia se puede aplicar en el matrimonio. Cada versículo, ¿sí? Y acá vemos, dice, entrad por sus puertas. ¿Cuántas veces sentimos que la relación entre nosotros está como cerrada? Recién nos decían, sentíamos fríos. Nosotros personalmente lo hemos pasado también. Hemos pasado tiempo que parecía que simplemente era acercarse a una puerta cerrada el uno con el otro. No había comunicación, no había salud en ningún ámbito del matrimonio. En todo parecía como cuando te chocas con esas puertas que están cerradas y que no hay nadie que te responde por dentro. Y ante esa negativa, ¿qué es lo primero que se nos viene al corazón? Sed de venganza. Si vos me cerrás la puerta, vos vas a saber lo que yo te voy a hacer. Si vos no me prestas atención, ahora yo también voy a empezar. ¿Sí? Yo personalmente me acuerdo un tiempo, eso invadió mi vida. Eso invadió mi vida. Decía, sí, vos no vas a hacer, bueno, entonces yo tampoco voy a hacer. ¿No? Vos, hay una puerta cerrada, yo voy a poner, vos pusiste 2 candados, yo voy a poner 4. Hasta que uno entendió que la gratitud empezó a abrir puertas. Primero hacia Dios. Hoy se nos decía, oré y ayuné por mi familia. ¿Sí? Y cuando oramos y ayunamos y buscamos al Señor con gratitud y oramos por nuestro cónyuge, por la persona que tenemos al lado, por nuestros hijos, las puertas se empiezan a abrir. Las puertas se empiezan a abrir. Ahora, eso delante del Señor, pero qué bueno también es poder expresarnos. ¿Qué dice? Entramos por sus puertas con acción de gracia, por sus atrios, ¿cómo lo hacemos? Con alabanza. Con alabanza. ¿Saben que la Biblia está escrito un capítulo en el libro del Cantar de los Cantares, capítulo 4? Y en ese capítulo el título es El esposo alaba a la esposa. ¿Qué es una alabanza? Una alabanza es una expresión que yo exteriorizo demostrando mi admiración por una virtud o una cualidad hacia alguien o hacia algo también. Entonces, yo necesito también, en el correcto sentido, no estoy hablando de una adoración, no estoy hablando de una veneración, pero yo necesito aprender a alabar a mi esposa y ella necesita aprender a alabarme a mí. Entendamos el contexto, ¿sí? Que nadie me nombre ecuménico o algo raro en esta manera. Necesito aprender a expresar y a veces nos cuesta. ¿Sí? Necesito aprender a ser expresivo. La comunicación para que podamos demostrarnos, ¿sí? Para que podamos demostrarnos cosas, para eso nos permite comunicarnos, si no, Dios hubiese inventado la telepatía y no existe. ¿Sí? Está el que alaba telepáticamente. No, pero nunca nada, bueno, pero no te preocupes, ahora te voy a decir algo. No existe la comunicación telepática. Tenemos que aprender a alabar. ¿Sí? Y si ustedes leen el capítulo 4 de Cantares, se los dejo después para que aprendan cómo hay que hacerlo. Hoy el capítulo 4 te describe miembro a miembro cómo el esposo alaba a la esposa.
Y hay algunas cosas que son hasta un poco graciosas, ¿no? En un momento le dice, tu cuello es como la torre de no sé dónde. Pues sí, qué pedazo de cuello que tenía. ¿No? Pero era como, o sea, cuando uno entra en eso, uno ve la admiración. Uno ve la admiración. Y eso tiene que estar a veces tristemente, y tenemos que reconocerlo con algo de tristeza en nuestro corazón, somos más propensos a reírnos de nuestro cónyuge que a expresarle admiración. Y muchas en público. Y eso no tiene que ser una práctica en nosotros. La Biblia en Santiago 3, cuando habla de la lengua, dice que la lengua tenemos que cuidarla como se le hace a los animales, con un freno, ¿no? Como el caballo, ¿verdad? Que se le lleva desde la lengua, se le maneja. Y después usa el ejemplo de la lengua como un timón de un barco. ¿Eso qué quiere decir? A la lengua hay que manejarla, porque la lengua se te descontrola. A la lengua hay que controlarla. Y eso dentro del matrimonio también. Claro está, ¿no? Esto no quiere decir, bueno, no, nunca me tenés que decir nada negativo, y no estoy hablando de positivismo ni nada por el estilo, pero estoy hablando que sí es una realidad que a veces dentro del matrimonio estas cosas suceden. Por eso, Primera Tesalonicenses, ahora sí me acompañan, capítulo 5. Primera Tesalonicenses 5. Nos dice, dad gracias ¿en qué? En todo. Y si nos damos cuenta, no está diciendo específicamente o únicamente debemos ser agradecidos a Dios. Claro está que tenemos que ser agradecidos a Dios, pero lo debemos ser en todos los ámbitos. Estoy viendo que está conectado Freddy Alegría acá. Ahí Graciela, pobre, se quedó al otro lado de la cordillera. No te preocupes, Freddy, también se lo estamos diciendo a ella. Justo lo vi ahí, por eso quería mencionarlo. Dice, dad gracias en todo. ¿Sí? ¿Y cuántos de nosotros siempre anhelamos en nuestro corazón vivir en la voluntad de Dios? Siempre decimos, yo quiero estar en la voluntad de Dios, todo lo que haga, todo lo que emprenda. Y acá dice, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros, pero ¿en qué? En Cristo Jesús. Esto hay que hacerlo, pero hacerlo estando en Cristo Jesús. Esto hay que implementarlo, son acciones que tenemos que implementar, y tantas acciones más, como es el perdón, como es el cariño, como es el poder tener un detalle romántico, tantas cosas lindas dentro del matrimonio, pero todo esto, hacerlo en Cristo Jesús. Porque eso es una roca firme. Esa es la roca firme que va a sostener primeramente tu vida y la de tu familia por la eternidad. Entonces la gratitud es una decisión. Hay que entrenar la lengua, y yo ponía acá, sin exageraciones. O sea, no mintiendo. ¿Sí? Hay lugares que se entiende, se predica o se enseña que hay que declarar positivo, ¿no? Decir, bueno, yo voy a tener un avión, un jet, yo voy a tener una mansión, No, eso es mentir. Tampoco puedo decirle a mi esposa o pretender que mi esposa me mienta y me diga, David, la verdad que estás re flaco. Eso sería mienta, ¿no? Pero bueno, si me puedo decir que estoy lindo, le creo. Lo habíamos practicado en casa, pero ¿no? Entonces tampoco exageraciones, tampoco pretender ir a un terreno que no tiene sentido, pero sí tiene que ser, yo ponía, con sinceridad y delicadeza. Eso sí tiene que haber. ¿Sí? ¿Por qué delicado? Porque el matrimonio es una relación frágil. Dice la Biblia, como un cordón de 3 dobleces, o sea, no es un cable de acero.
Es un cordón de 3 dobleces que no se rompe, dice fácil o pronto, pero cuidado, puede romperse. Y eso no agrada a Dios. ¿Sí? Entonces, con sinceridad y delicadeza, poder hacerlo, ¿verdad? Poder expresarlo. Sí, les dejo de tarea Cantares 4. Léanlo, es precioso. Y a mí el libro de Cantares, a mí me encanta el libro de Cantares, por todo sentido. Porque primeramente veo la relación de Cristo con su iglesia, pero también uno aprende tantas cosas preciosas dentro de la familia y dentro del matrimonio también. Y ahí vemos detalle por detalle, Él lo puede hacer. Por eso, como decía antes, muchas puertas cerradas se abren con la gratitud. Y empezar a implementar esto. ¿Sí? Ser agradecido en todo. Dar gracias en todo. Moisés dijo, en medio de toda esa lucha, en medio de un pueblo quejoso, le dijo Dios, enséñame a contar mis días, enséñame a cómo vivir, ¿sí? Para que esto traiga sabiduría a mi corazón, para que yo sea sabio en mis acciones, en mi manera de ser. Esto también tiene que ser dentro del matrimonio. Así que ahora vienen los ejercicios, ¿qué les parece? ¿Están listos para ejercitar? ¿Sí o no? No me importa, lo van a hacer igual. No. Vamos a ponernos de pie. Le voy a pedir a mi esposa que venga para acá porque si no... Saludamos a todos los que están online. Dios les bendiga.